Bueno, les doy la bienvenida nuevamente y acá tenemos la presentación. Manéjate con la flechita más. Deja eso. Sí, perdón, recién estoy aprendiendo a cómo compartir y se me complica porque no me anda el mouse y estoy entonces con el dedito. Deja eso con la flechita. Así que bueno, ahí le damos la bienvenida al taller y este taller, bueno, es Conociendo mis heridas de la infancia. Esa fotito es una foto mía, creo que tengo 7, 8 años. Y bueno, por acá mi presentación, para contarles un poquito de mí. Bueno, muchas personas me conocen o han venido acá al espacio, o nos conocemos desde otros lados. Eh, y bueno, contarles un poquito que inicié con todo esto allá por pandemia, pero ya venía haciéndome como, o cuestionándome como muchas cosas de mi vida que me venían pasando. Y y no es que, o sea, no se dio de un día para otro, pero sí empecé a como a darme cuenta de muchas cosas que venía repitiendo y yo quería un cambio, no sabía qué ni por dónde comenzar, pero quería un cambio y bueno, esa vibra o eso dentro de mí hizo que fuera encontrando eh, cursos, talleres, que fuera indagando en mí, primeramente en autoconocimiento. A lo primero que llegué fue a la PNL y después esa misma persona donde estudié PNL me ofreció hacer descodificación y cuando hice descodificación es como, eso me sorprendió mucho, no podía creer que existiera una herramienta que pudiera conectar lo que nos pasaba con lo emocional y que también, bueno, a la vez tenía que ver con nuestra historia. Bueno, la verdad que sí, la verdad que me sorprendió todo eso. Eh, y luego, después de la descodificación, eso pasó, yo digo que siempre, bueno, la pandemia me sirvió un montón porque pude hacer todos los cursos que no podía hacer mientras trabajaba, porque en ese momento trabajaba en una empresa que, bueno, me ocupaba, llevaba todo el día eh, trabajando, entonces no podía hacer cursos. Y bueno, en pandemia aproveché y dije, este es mi momento. Y hice, bueno, todo lo que quería hacer online. Y ahí inició ese camino y después, cuando terminé de trabajar en esa empresa, eh, bueno, estuve muy enojada en ese momento cuando me echaron, porque me echaron de esa empresa. Pero bueno, encontré otro camino, dije, bueno, tal vez no es por acá y seguí indagando en otras herramientas. Ahí después llegué a barras de Access. Y bueno, la verdad que esa indemnización me permitió, fue como un puente también a poder comprarme una camilla, a seguir pagándome cursos. Y bueno, acá estoy. Después llegué a Eli, llegué a Moni, eh, y bueno, todas las personas que hoy están en mi camino. Como saben, estoy en este espacio que se llama Amor Propio. Acá hago barras de access, también descodificación. Y bueno, ahora estoy con Eli también aprendiendo un poquito de psicotarot y bueno, tratando de complementar o integrar todas estas herramientas, que está buenísimo. Y bueno, eso es un poquito mi presentación. Bueno, había apagado mi cámara, perdón. Continuamos.
Voy a correr un poquito esto para acá, que no me deja ver. Ahí se ve bien. Tengo las camaritas ahí al costado y no podía ver. Acá, bueno, damos un poquito de la explicación de qué son las heridas de infancia. Las heridas de infancia pueden ser tanto producto de un trauma en nuestra vida o de los recuerdos dolorosos de situaciones displacenteras prolongadas en el tiempo y que eso, bueno, van moldeando obviamente nuestra forma de ser, de reaccionar, de enfrentar la vida y van programando la manera en la que actuamos y reaccionamos o gestionamos las situaciones y, bueno, los conflictos, ¿no? La adversidad y los conflictos. ¿Cómo actúan? Bueno, acá otra vez una fotito mía. Estas heridas continúan afectándonos en el presente. Explicamos acá un poquito de cómo hoy siguen estando presentes, ¿no? De acuerdo a las experiencias que hemos vivido, cómo sigue eso estando ahí, ¿no? Estas heridas continúan afectándonos en el presente y cómo nuestro cuerpo tiene memoria, actúa como un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir? Que de la manera que a mí eso me afectó, de la manera que yo viví eso, hoy se va a repetir, voy a funcionar de la misma manera, ¿no? Eh, Porque mi cuerpo tiene una memoria y actúa como mecanismo de defensa sobre eso que ya aprendí. Se convierte en una respuesta automática, generalmente exagerada, frente al evento que se presenta y nos hace reaccionar de manera particular. ¿Sí? De esto de que decimos que por ahí hay cuestiones o situaciones que suceden y nosotros no respondemos de la misma manera. Bueno, eso es algo que aprendí en mi infancia. Y como nuestro cuerpo siempre intenta defendernos, si eso es algo que yo aprendí y me sirvió, lo voy a seguir repitiendo. Esta conducta está arraigada como un hábito o costumbre que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo utiliza, estos modos de respuesta para resguardarse de lo que percibe como amenaza. Esto que les decía, ¿no? Si esto es algo que a mí me sirvió, yo lo voy a repetir porque en otros momentos lo utilicé y es una manera de reaccionar, ¿no? No de responder. Después, obviamente, cuando uno va sanando, tiene como esa forma de poder, en vez de reaccionar, poder elegir, ¿no? Cuando me doy cuenta, cuando me doy cuenta que esto está pasando, que lo estoy repitiendo, eh, y sano, y puedo sanar, ¿cómo es que se dice? Me sale la palabra, pero claro, claro, pero a veces no es consciente, uno no se da cuenta, uno lo va repitiendo y como eso funcionó, lo sigue haciendo de esa manera. Cuando uno sana, puede indagar sobre estas heridas, sobre lo que me está pasando, puedo elegir cómo responder ante esa situación. Bueno, este enfoque y todo lo que voy explicando es de una ¿cómo es? Psicoterapeuta que se llama Liz Bourbeau, que llamó máscaras que acompañan a estas heridas emocionales. Cada una de nuestras heridas está acompañada por una máscara, que ahora a continuación la vamos a ver. Pero lo que voy es que lo que quería explicar es que esta información, digamos, es dentro de su enfoque. Después igual también la pueden buscar o me pueden pedir información sobre ella. Bueno, y acá, ¿cuál es la importancia de conocerlas, no? ¿Por qué es importante? Un poco lo que explicaba recién. La importancia de conocerla es para aprender por qué a lo largo de nuestra vida nos transformamos en un imán de experiencias y personas que nos hacen revivir este dolor una y otra vez. Porque es lo que yo debo trascender, ¿no? De lo que debo aprender. Si bien es algo que fue aprendido,
pero hay otra forma. Cuando yo me siento incómoda en eso, siento o que ya no quiero responder o reaccionar de esa manera, hay otra nueva forma de poder hacerlo. Pero hasta que yo no lo sane, voy a como encontrarme siempre con esas mismas experiencias o esas mismas personas para yo poder trascender esto. Cuyo verdadero fin es lograr aceptar esas vivencias como parte de nuestra historia, que no significa estar de acuerdo con eso que pasó, sino ayudarnos a aprender a través de ellas, resignificarnos y revalorizarnos. Y el medio para lograrlo es adquirir la conciencia de las consecuencias que trae consigo estas experiencias. Ejemplo, cuando trasladamos este dolor a la pareja, hijos, actividad laboral, amigos, hermanos, etc. Aquí reside la clave de sanarlas. Porque esto que a mí me molesta o que me viene pasando, si yo no aprendo y cambio la forma, es como que lo voy a trasladar en todos los ámbitos, ¿no es cierto? No solo va a pasarme, por ejemplo, en la pareja es lo que más se ve, ¿no? O en los hijos, pero también puede suceder en las actividades laborales, depende de lo que nos dediquemos, y bueno, amigos, hermanos, la familia también. ¿Cuáles son las 5 heridas de la infancia y las máscaras que acompañan? Como les decía, eh, este, este enfoque es desde esta psicoterapeuta canadiense, Liz Bourbeau, y ella describió las 5 heridas emocionales que afectan el desarrollo psicológico de cualquier niño o niña, que nos impiden ser nosotros mismos, dado que a cada una de ellas le corresponde una máscara, a modo de mostrar un personaje que nos evite el sufrimiento y nos proteja. Son maneras, esto que les explicaba hace un ratito, son formas de poder defendernos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, hay algo que no quiero decir, pero en realidad no va de acuerdo a lo que yo realmente quiero hacer, ¿no? Entonces aparece esa máscara eh, resguardándonos de algo, ¿no? Eh, y bueno, no hago lo que realmente quiero hacer, como por ejemplo decir algo que capaz que sé que puede molestar o puede hacer doler, lastimar a la otra persona. Eh, entonces, claro, son funcionales, exactamente. Y son las siguientes. El rechazo que se esconde tras la máscara del huidizo. A eso ahora igual lo vamos a ver. Acá solamente las voy a nombrar. El rechazo se esconde tras la máscara del huidizo. El abandono se enmascara en la dependencia. La humillación con el masoquista. La traición detrás de un controlador. Y ahora vamos a ver por qué tienen estos nombres, que no es casual. Y por qué se relacionan, por ejemplo, traición con, que yo me identifico un poco bastante con esa, porque se relaciona con una persona que es controladora. La injusticia y la injusticia que se esconde detrás de la máscara de la rigidez. La autoexigencia, exactamente. Bien, bueno, acá otra vez una fotito mía. Sí, recién veía que se estaba moviendo. ¿Bueno, ves así también? Sí, se mueve. Está bailando. Bueno, ahí tengo un añito. Creo que justamente en mi cumpleaños de primer año. Bueno, arrancamos entonces con la herida de rechazo, que decía recién, se esconde detrás de la máscara del huidizo. Perdón. Si durante tu infancia en alguno de tus entornos, principalmente la familia y la escuela, no te sentiste integrada o aceptada, es posible que desarrollaras una herida de rechazo debido a estas experiencias de no aceptación. Muchas veces también puede ser estructural, lo cual significa que ya nacimos con ella. ¿Qué quiere decir esto de estructural? Que, por ejemplo, cuando la mamá recibe la noticia de que está embarazada y bueno, a veces eso eh, no quiere decir que no seamos deseados, sino que tal vez no es el momento, por ejemplo. Entonces, como que esa noticia al principio causa como un poquito de incomodidad, rechazo, y eso significa que sea una herida, que puede ser una herida estructural, ¿sí? Que venga desde cuando estamos en la panza de mamá. Lo cual significa que ya nacimos con ella. Recordemos
que lo que causa el efecto es la emoción almacenada y no transmitida. Perdón, no tramitada. Que al conocer la noticia del embarazo, esto que le decía, la primera sensación que percibe la mamá es de rechazo por las noticias, por la noticia o por parte del papá, del bebé o familiares debido a diferentes circunstancias. Esto que les decía recién, por ejemplo, a veces no es el momento o no estoy en condiciones, por más que después, bueno, todo se acomoda, pero es como esa primera sensación o esa lo que primero siente la mamá, ¿no? O el papá también puede darse por el papá, los familiares, las personas que tenemos alrededor, que hacen que sintamos eso, ¿no? Que sensación de rechazo. Quería varón y fue una nena. O, claro, bueno, acá me dice Liana, quería varón y fue una nena, eso también. Sería visto como una herida de rechazo, que sucede también un montón. Bien. Bueno, me olvidé de preguntarles por ahí antes de comenzar si tenían idea un poquito de lo que eran las heridas de rechazo, si habían escuchado algo, si no sé, sabían algo de todo esto. Si no, igual cualquier consulta que me quieran hacer van poniéndola ahí en el chat o pueden abrir el micrófono. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, Marce, todo bien. No los veo. Lo tuve que correr, las camaritas las tuve que correr. Bien. Herida de rechazo. Pusimos herida de rechazo y abandono, primeramente porque son las que por ahí más se ven, pero podemos tener un poquitito de cada una igual. Por ahí capaz que mientras voy leyendo se van a ir sintiendo identificados, como yo lo hice. Dígame después. Claro. Te cuesta. Sí. Bingo. Seguimos con herida de rechazo entonces. Esto ha podido generar una dependencia de validación en la persona, ¿no?, que ha vivido esta herida de rechazo, de que el resto de las personas te acepten y un sentimiento constante de no ser suficiente y no merecimiento, ¿sí? Estas son esto es lo que siente, lo que puede seguir la persona que se siente rechazada, porque ella misma no se acepta, ¿sí? Entonces busco la validación todo el tiempo y esto de sentirme que no es suficiente, que nunca es suficiente, como el tema, nunca es suficiente. Haga lo que haga. Claro, haga lo que haga, nunca es suficiente y que no merezco también. La persona puede sentir que no merece amor, por ejemplo. Entonces voy a estar en relaciones en donde sienta esto, ¿no? Que no, o en relaciones que no se dé el amor, justamente. Acá hay alguien que dice en el chat que sí, que ya tenía idea y que Ah. ha padecido. Bien. NC. Hola, Cris. Hola, Cris. No te veo por acá, pero te saludo. Bien. Esta herida hace creer a quien la sufre que no es digno de amar, que esto que decía recién, ni de ser amado, ¿sí? La máscara que utilizamos para protegernos de esta herida es la del huidizo. Es la de alguien. ¿Por qué huidizo? Es la de alguien que se infravalora sistemáticamente y que necesita siempre el reconocimiento ajeno y le cuesta enfrentar el conflicto, ¿sí? Entonces, ante cualquier cosita, me voy. No sé si les resuena. ¿No era por ser libre? No. No. Ante cualquier cosa, o antes de que me dejen, o de que me digan algo, me voy. Esa es así funciona la herida de rechazo, por eso es una máscara y se llama máscara del huidizo. Bien. Y llegamos a la herida del abandono. La herida del abandono, la máscara es del dependiente. A ver, voy a correr un poquito más, no puedo ver dónde me... Ahora sí. Si eres de este tipo de persona,
perdón, si eres de este tipo de personas, sufres un miedo patológico a la soledad, ¿sí? Como bien lo dice su herida de abandono, eh, por lo que haces gala de notables carencias afectivas en tus relaciones personales. Estas carencias te llevan a necesitar con desesperación el afecto ajeno y a vincularte con una tendencia hacia la dependencia, ¿sí? Siendo excesivamente complaciente con el otro y sin saber poner límites por miedo a que te abandone. Bueno, está clarísimo acá. Este gran miedo a la soledad suele hacer que cambies mucho de pareja sin permitirte duelar la relación anterior, atraer personas infieles y narcisistas. Bueno, a mí un poco al principio me pasaba un poco esto. Eh, bueno, de la herida de rechazo y abandono también, ¿no? Porque también tenía esta sensación de tener miedo a la soledad. El miedo al abandono es tan profundo que eres capaz de permitir el maltrato y la desvalorización. Pues les comentaba recién, ¿no? Sentía esto todo el tiempo de la desvalorización, creo que fue con algo con lo que al principio, cuando arranqué con todo esto, fue lo primero que me pasó, esto de ver que repetía esto de las parejas. Mis parejas cambiaban el nombre, pero repetía el patrón, también el maltrato, la desvalorización, antes que sufrir la soledad. Eso era es lo que se permite en una pareja, ¿no? Y por eso yo al principio, cuando arranqué con todo esto que les contaba, me identifiqué con eso. Empecé a ver eso, empecé a ver que me pasaba esto y que, bueno, tenía que ver conmigo, más allá de que obviamente ¿cómo es? No defiendo lo que es la violencia, ni el maltrato, ni el desrespeto, pero bueno, me empecé, y cuando también empecé a hacerme responsable de mi parte, y dejar de echar la culpa afuera, eh, también eso cambió. Pude ver desde otro lugar, ¿no? Todo lo que me pasaba. De ahí fue cuando también sucedió, yo creo, el cambio. Cuando yo me hice responsable de eso, de lo que a mí me pasaba y de lo que venía repitiendo, y dejé de echar la culpa afuera. Como les digo, no defiendo eso, pero Tomaste conciencia que tenía que hacer. claro, tomé conciencia que, como les decía, no fue algo que me pasó de un día para otro, pero sí, que lo venía viendo. No sabía qué era, que quería un cambio, pero bueno, venía viniendo, ay, no me sale, me trabé, venía viendo, gracias, Marce, esto, ¿no? Que se repetía. Bien, el miedo entonces al abandono es tan profundo que eres capaz de permitir el maltrato, esto que les decía, y la desvalorización antes de sufrir la soledad. Tu máscara de dependiente te lleva a aferrarte emocionalmente a cualquiera que te muestre un mínimo de atención. ¿Mm? Esto que les vengo comentando. Y ahí es donde muchas veces los niños caen víctimas de abusadores, porque les muestran un poquito de atención y el niño se aferra a eso. Exactamente, claro. Sí, también pensaba que a veces lo que vivimos en nuestra familia, ¿no? Si nosotros vemos nuestra primera relación es papá y mamá, y si vemos que ellos se relacionan de esa manera también, ¿no? Con el maltrato, con la violencia, con el no respeto, bueno, seguramente voy a elegir personas así. Bien, entonces la herida de abandono, continuamos con la herida de abandono, máscara del dependiente, se produce si te sentís falto o carente de amor, de compañía, protección, apoyo o cuidado, durante tu infancia, por otra parte, de las figuras de cuidados principales. Esto que les decía recién, que si yo lo viví en mi familia, sobre todo en la primera relación que tenemos, que es papá y mamá, voy seguramente a repetir. Aquellos que tenían que quererte y darte cariño y no estuvieron presentes, no te apoyaban o incluso te hacían daño. Este abandono puede ser tan real porque bueno, puede ser real o simbólico acá, porque uno o ambos padres te abandonaron o uno de ellos falleció. Eso también se puede vivir como un abandono.
Es tanto imaginario como simbólico porque no estaban disponibles por enfermedad, ausencia, por periodos prolongados de jornadas laborales, etc. ¿Sí? Em, por ejemplo, si mis papás se separan y yo veo que mi papá se va y no quiero que se vaya, porque obviamente después mis papás, por ejemplo, están separados, pero yo como niña ahí no lo podía entender, no quería que mi papá se fuera, por más que después obviamente como adulto entendés que no era la mejor forma como ellos estaban, pero vos como niña lo vivís como un abandono, ¿no? Un abandono por parte de tu papá. Entonces, acá lo que explica es eso, que puede ser real o simbólico porque tus papás te abandonaron porque o se separaron o fallecieron. También puede ser porque no estén disponibles, como dice acá, por enfermedad, o también cuando te vas a trabajar y no venís por largas horas, ¿no? También se puede vivir como por el niño como un abandono. Bien, bueno, acá llegamos a la parte que vamos a hacer un ejercicio donde tenían que tener una fotito. No sé si todas la pueden tener a mano o necesitan buscarla, le damos un ratito. Ahí me avisan si cuando estén.